amigos latinoamericanos y de habla hispana, inclusive los de la España peregrina. Me tomo un café colombiano porque toda la gente de habla hispana está hoy pendiente de la suerte de Colombia, la hija preferida del Libertador. Este es un café arábiga, precisamente del Valle de Caldas, de la zona cafetalera de Colombia. El tema de hoy es Mario Moreno, Cantinflas y la guayabera. En realidad es una guayabera filipina, pero parecida a las que usaba Cantinflas en el rodaje de películas en Acapulco. Mario Moreno, Cantinflas, es un cómico universal y es un cómico muy mexicano. Sus primeras inquietudes fueron hacia la milicia, siendo menor de edad. Su padre se da cuenta de que se ha inscrito en la milicia falseando su minoría y lo saca de la milicia. Cantinflas entonces opta por el circo. Por el circo optó también Ringling. ¿Y hasta dónde llegó Ringling? Bueno, el circo Ringling es el que va a incorporar, va a dar el conocimiento universal de Buffalo Bill en Europa y se presentaba en distintas capitales europeas. Así que las dimensiones de lo que, hablando como los españoles, las dimensiones de un cómico pueden ser perfectamente universales, como fueron las de Cantinflas y la de Chaplin. Ambos buenos amigos. Chaplin decía que el mejor cómico del mundo era Cantinflas y viceversa. Cantinflas políticamente perteneció al Partido Revolucionario Institucionalista de México, cuyos presidentes gobernaron México por muchos años. Los presidentes establecieron la costumbre del tapado. El tapado era generalmente el ministro más allegado al presidente, que era el nuevo presidente, concluido el periodo del primero. El PRI llegó a tener tanta preponderancia que Jacobo Zabludovsky, el gran locutor de la televisión mexicana y universal, cuando hacía sus pininos en la televisión mexicana, quiso estudiar el reglamento de radiodifusión, y el reglamento de radiodifusión decía que no se podía hablar de política ni de religión. Consultó con el dueño de la televisora y el dueño de la televisora le dijo, no puedes hablar de política, pero evidentemente si hablas sobre el PRI puedes decir que no es un tema político, sino un tema cívico, porque el pueblo mexicano estaba consustanciado con ese partido, el Partido Revolucionario Institucionalista, después de la Revolución Mexicana, y Cantinflas perteneció a ese partido. Yo creo que no fue presidente porque no quiso
Otro artista famoso, el presidente Zelensky, llegó a la popularidad a través de la televisión, de modo que es un albur, porque los grandes artistas pueden ser también grandes políticos. El caso de Yves Montand, por ejemplo, candidato del Partido Comunista francés y extraordinario cantante, candidato del Partido Comunista a la presidencia. De modo que Cantinflas empieza a hacer películas. Una de sus primeras películas es precisamente sobre el mundo del circo. Y luego hace películas sobre temas que están vinculados a su vida o que le interesan a él. Por ejemplo, en El Señor Doctor, sus aspiraciones de médico. En El Cartero, porque su padre era cartero. Personalmente, en 1947 pude conocer a Cantinflas y estas son mis experiencias. Yo estudiaba en un colegio modesto, privado, con dos amigos, dos compañeros, Moisés Moleiro, que después fue un comandante guerrillero que vino en la invasión a Venezuela de los años 60, y Pedro Llorens, que era hijo de un emigrante español, catalán, de los que llegaron a Venezuela a raíz del triunfo de Franco. Pedro Llorens estuvo vinculado a la dirección del periódico El Nacional y fue también un brillante intelectual. Moleiro era hijo de otro músico extraordinario, pianista extraordinario, y era de los llanos de Venezuela. Como les venía diciendo, éramos tres muchachos y resolvimos, aprovechando que Cantinflas iba a venir a Venezuela a torear, invertir nuestros ahorros, romper nuestras alcancías para ir a ver a Caracas, en el nuevo circo de Caracas, a Cantinflas en una corrida, en una toreada bufa. Recuerdo que mi abuela me facilitó un fuerte, una moneda de plata de 5 bolívares, una suma fabulosa, mucho más de $1, pero además con ley 900 de acuñación de plata. Y tanto Moisés como Pedro aportaron buena parte de sus ahorros para comprar la nebulosa. Llegó la hora de la corrida, llegamos puntualmente, nos correspondía una preferente entrada, pero muchachos, al fin nos acercamos más al burladero. Pero ¿qué pasaba? El público estaba molesto porque Cantinflas no llegaba. Cantinflas se había dedicado mientras tanto a recorrer los cines de Caracas a presentar su espectáculo. Le gustaba trabajar y le gustaba, como nos gusta a todos también, que el trabajo sea fructífero, pero ganar mucho dinero, como lo llegó a tener él. El caso es que el respetable no aguantaba la espera y pagó el pato un joven tenor
aquel cantante extraordinario, aplaudido en el mundo entero, en ese momento de su debut, tuvo su primera y tal vez única rechifla, porque el público respetable, cuando está molesto, no le importa quién sea o que sea un debutante, sino que le interesa expresar su molestia, porque con las masas no se puede discutir. Cantinflas llegó al final, porque estaba dedicado a recorrer previamente los teatros y cines de Caracas de barrio, en los cuales devengaba pingües cantidades de dinero, porque si algo le gustaba a Cantinflas era precisamente la plata, lo cual es muy mexicano, las minas de Taco y todo eso, pero le gustaba el dinero constante y sonante. Para tranquilizar al público, se acerca a nosotros y traba conversación con los tres muchachos. Moisés le preguntó, le pidió, mejor dicho, que nos echara un chiste sobre algo de México. Y nos dijo, mire, vengo de tratarme en el Seguro Social, que no es ni social ni seguro. Mientras tanto, el respetable veía que se acercaba a unos muchachos y empezó a calmarse y empezó su jornada taurina en el toreo bufo en el cual era maestro y que se expresa en la película El Mátao. La inquietud por la medicina se manifiesta en la película El Señor Doctor, y sus principios como grado 33 de la Orden de la Masonería en México se expresan en la película Su Excelencia, donde Cantinflas habla de los pueblos, de la tolerancia, de los errores de los malos gobernantes, y se consagra como un gran dirigente universal. Después, el bolero de Raquel, al lado de la Miss Universo entonces, la francesa Christiane Martel, y Cantinflas firma siempre con una partener femenina que va cambiando, porque en su filmografía solo hay una gran estrella masculina, que es él, pero las figuras femeninas se van cambiando. Tanto Chaplin como Cantinflas hicieron lo que en política se llama la sociedad de floreo mutuo, pero yo diría que un floreo justificado. Chaplin pensaba que el cómico más grande del mundo era Cantinflas, y Cantinflas manifestaba que el cómico más grande era Chaplin. Lo extraordinario de Cantinflas es que, siendo un cómico de habla hispánica, penetra en el mercado inglés, primero con la película Pepe y después con La Vuelta al Mundo en 80 días, con actores de Hollywood de la talla de David Niven. Se relaciona con el clan Sinatra, y desde luego, a raíz de
su contacto con el clan Sinatra, actúa en Las Vegas, en el mundo del juego y del oropel de la vida del juego. Cantinflas se casó con una rusa, Ivanova. No tuvo hijos, pero adoptó un hijo, y el golpe más grande que recibió decididamente debió ser la muerte de Ivanova, porque poco después de la muerte de Ivanova, Cantinflas se despide de este mundo. La enseñanza que nos deja Cantinflas es la misma influencia, la misma enseñanza que nos deja México. México es grande. Los aztecas y los mayas mexicanos. Tal vez si Cortés no hubiera llegado y hubiera tardado un poco más, y si los mayas no hubiesen prácticamente menguado por la terrible sequía que azotó la América Central en los años 1400 y 1500, tal vez los mayas o los aztecas, en lugar de Cortés o los españoles, hubiesen descubierto Europa. La grandeza azteca y la grandeza maya se ven en sus monumentos, y la grandeza de Cantinflas se ve en sus películas y en el ejemplo que nos deja de cómico universal, interpretando simplemente la figura de gente muy humilde, pero con proyección universal. Como les decía, el bolero de Ravel o de Raquel lo filma Cantinflas con la Miss Universo, entonces la francesa Christiane Martel, y en El Señor Maestro Cantinflas se hace acompañar por una contraparte femenina nueva en México, la venezolana Lupe Ferrer, que la presentan como una compañera en La Pensión, que es como las del Chavo del Ocho en México, como familia del maestro que protege a Cantinflas. Lupe Ferrer es una artista venezolana que empezó debutando en el Ateneo de Caracas bajo la dirección de Peterson, del grupo chileno que vino a Venezuela a enseñarnos teatro. Vinieron también los argentinos a Bolívar Field, estuvo Arturo de Córdoba en Bolívar Field, estuvo Juan Carlos Torri del grupo de los argentinos, y estuvo Zoe Ducos, que después se casa con el director de la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez, Miguel Silvio Sanz. En todo caso, la partener de Cantinflas venezolana empezó en el Ateneo de Caracas bajo la dirección de Horacio Peterson, nada menos que en Hamlet. Fue la Ofelia de Hamlet. Después de muchos años me encontré aquí en Miami con Lupe, recordé esos tiempos del teatro universitario y del Ateneo de Caracas, y tuvo a bien retratarse conmigo en un retrato que les anexo posteriormente. La de Cantinflas es como la de Chaplin, una figura universal. No tuvo hijos, pero lo adoptó. Tuvo una esposa rusa con la cual se llevó muy bien. El golpe de la muerte del esposo creo que fue capital para Cantinflas, porque poco después de la muerte de la dama rusa,
muere también Cantinflas, dejándonos un legado de que como México no hay dos y como Cantinflas no hay otro. Agradecido por la atención que han dado ustedes a esta exposición, en la cual solo pretendo destacar al país México en nombre de mi madre, que cuando la llevé por otros países europeos y por Estados Unidos me dijo, no, yo prefiero ir a México. Y en realidad, ¿cómo disfrutó mi madre en México discutiendo con los marchantes en el mercado de la Merced? La película que más complacencia me dio fue El Señor Doctor, por la admiración que tengo hacia los médicos, porque creo que gracias a los médicos sobrevivo. Y cualquier observación que ustedes quieran hacer o sobre cualquier película, pues, y sobre el mismo Cantinflas, por favor, háganla y acuérdense que no está mal, ya que este viejito no quiere salir del aire, para poder permanecer en la tierra, darle el respectivo like si les gustó esta exposición. Les voy a rogar al respetable público, como decimos los viejos, que si tienen alguna sugerencia, alguna idea, algún tema, alguna inquietud sobre lo que he hablado, me lo manifiesten en la sección respectiva y además no está mal, ¿verdad?, que le pongan el respectivo like. Yo no soy muy pro-americano, pro-yankee, no soy un gran shakespeariano en el inglés, pero es el me gusta, pues, si les gustó. Y si les queda alguna duda o algún tema que deba tratar, pues, como tengo que ser multipolar, y como dijo el presidente Betancur de Venezuela a propósito de la yaca, multisápido, porque la yaca lo es, la yaca venezolana, la yaca de Santiago de Cuba o el tamal es también multisápido, pues me lo manifiesten también para yo atenderlos debidamente y respetuosamente. El mejor modo de hacer esas manifestaciones es suscribiéndose a este canal para que este viejito no salga del aire. Porque cuando uno tiene 85 años, lo que le interesa es estar en el aire, pero permanecer en la tierra. Muchas gracias y por el tiempo de audición.